Hoy quiero hablarte de algo que muchos no comprenden al principio, pero que es clave en el plan de Dios. Antes de que Dios te bendiga, primero te aislará. Y no es porque te esté castigando o alejando de su favor. Al contrario, es porque está a punto de hacer algo grande en tu vida. Dios te separa del ruido, de las distracciones, para prepararte. Porque cuando te encuentras solo, es cuando Dios tiene toda tu atención. Y es en ese momento de aislamiento cuando las mayores bendiciones empiezan a formarse. Así que, si hoy te sientes solo, estás justo donde Dios quiere que estés. Cuando pensamos en los momentos de aislamiento en nuestra vida, a menudo lo vemos como algo negativo. Nos sentimos solos, incomprendidos, desconectados del mundo. Pero quiero que hoy cambies esa perspectiva, porque cuando Dios te aísla, no es para castigarte, no es para que te hundas en la soledad, sino para que te transformes. El aislamiento es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Es una etapa necesaria antes de que lleguen las grandes bendiciones, antes de que el propósito de Dios se manifieste plenamente en tu vida. Dios te separa del ruido, te aparta de las distracciones, te lleva hasta un lugar de silencio para trabajar en ti, para que te prepares, para que seas moldeado, fortalecido y transformado en la persona que Él sabe que puedes ser. Piénsalo de esta manera. Cuando Dios te aísla, lo hace porque está preparando algo grande para ti. No es que te haya olvidado, no es que te haya dejado de lado. Al contrario, Dios está más cerca de ti que nunca en esos momentos de soledad. Él te está apartando del ruido y las distracciones del mundo, porque necesita tu atención total. Necesita que te enfoques completamente en lo que Él está haciendo en tu vida. Y es en esos momentos de soledad cuando verdaderamente comenzamos a entender el propósito de Dios, cuando empezamos a ver con más claridad lo que Él quiere para nosotros. Quiero que reflexiones en algo. ¿Cuántas veces en medio del caos y las distracciones del día a día te has sentido desconectado de Dios? Tal vez has estado tan ocupado con el trabajo, con las responsabilidades, con las opiniones y expectativas de otras personas, que no has tenido tiempo para escuchar verdaderamente a Dios. Y es precisamente por eso que el aislamiento es necesario, porque cuando estás rodeado de ruido, es difícil escuchar la voz de Dios. Es difícil entender lo que Él quiere hacer en tu vida si estás distraído con todo lo que sucede a tu alrededor. Pero cuando Dios te aísla, cuando te lleva a un lugar de silencio, es ahí donde puedes escucharlo con claridad. Es ahí donde puedes comenzar a entender su plan. Es ahí donde puedes empezar a ver con nuevos ojos lo que Él está haciendo. Y aunque el aislamiento pueda sentirse incómodo, incluso doloroso a veces, quiero que sepas que es parte del plan perfecto de Dios para tu vida. No estás solo, no estás perdido. Estás en un proceso de transformación. Estás siendo preparado para algo más grande, algo que Dios ha planeado específicamente para ti. Pero antes de que puedas recibir esa bendición, antes de que puedas caminar plenamente en ese propósito, Dios necesita que pases por esta etapa de aislamiento, esta etapa de preparación. Pensemos por un momento en algunos de los grandes hombres y mujeres de la fe, que también pasaron por momentos de aislamiento antes de ver las grandes bendiciones de Dios en sus vidas. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de llegar al lugar de poder y propósito que Dios tenía para él. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. David, antes de convertirse en rey, tuvo que huir y esconderse en cuevas, aislado de todo lo que conocía. ¿Y qué tenían en común todas estas personas? Que antes de recibir las bendiciones que Dios les había prometido, primero tuvieron que pasar por un tiempo de aislamiento. El aislamiento no es un castigo, es un lugar de preparación. Es el tiempo que Dios usa para moldear tu carácter, para fortalecer tu fe, para hacerte más fuerte y más resistente. Es el lugar donde aprendes a depender completamente de Él,
donde tu relación con Dios se profundiza, donde las distracciones se desvanecen y su voz se vuelve clara. Y cuando entiendes esto, cuando comprendes que el aislamiento es parte del proceso, comienzas a verlo desde una nueva perspectiva. Ya no lo ves como algo negativo, sino como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, una oportunidad para ser transformado, una oportunidad para estar más cerca de Dios. Y tal vez hoy te encuentres en un lugar de aislamiento. Tal vez sientas que estás solo, que las cosas no están avanzando como esperabas, que las puertas no se están abriendo. Y en medio de ese aislamiento, es fácil sentirte frustrado, es fácil comenzar a dudar, es fácil pensar que algo está mal, que Dios se ha olvidado de ti. Pero quiero que recuerdes esto: Dios no te ha olvidado. Al contrario, te está preparando para algo más grande. Lo que estás viviendo hoy, este momento de soledad, de silencio, es parte del proceso de preparación. Y si puedes mantener la fe, si puedes seguir confiando en Dios en medio del aislamiento, verás cómo todo comienza a tener sentido. Verás cómo Dios estaba usando ese tiempo para prepararte para las bendiciones que están por venir. Recuerda que Dios no actúa de manera apresurada. Él no se deja llevar por las prisas, por las expectativas humanas. Dios tiene su propio tiempo, y su tiempo es perfecto. Y parte de ese tiempo incluye momentos de espera, momentos de soledad, momentos de aislamiento. Pero esos momentos no son en vano. Dios está obrando en ti durante esos tiempos. Está haciendo cosas que tal vez no puedas ver ahora mismo, pero que más adelante entenderás. Cada día de aislamiento es una preparación para el propósito que está por manifestarse en tu vida. Quiero que pienses en la naturaleza por un momento. Las plantas no crecen de la noche a la mañana. Cuando una semilla es plantada, pasa tiempo bajo la tierra, en la oscuridad, en el aislamiento, antes de que comience a brotar. Y durante ese tiempo, aunque no podemos ver lo que está sucediendo bajo la tierra, hay un proceso invisible que está ocurriendo. La semilla está germinando, las raíces están creciendo, el fundamento está siendo establecido. Y solo cuando ese proceso invisible está completo, la planta comienza a salir a la superficie y a florecer. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Los momentos de aislamiento, esos tiempos en los que parece que no hay crecimiento visible, son en realidad los momentos en los que Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser. Está estableciendo tus raíces, está fortaleciendo tu fundamento, está preparándote para que puedas florecer cuando llegue el momento adecuado. El aislamiento es un lugar de crecimiento, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Es el lugar donde tu carácter es formado, donde tu fe es puesta a prueba y fortalecida. Y cuando salgas de ese tiempo de aislamiento, cuando veas lo que Dios ha estado haciendo en secreto, te darás cuenta de que valió la pena. Te darás cuenta de que cada momento de soledad fue una preparación para la bendición que está por venir. Porque Dios no te aísla para que te quedes en ese lugar de soledad para siempre. Te aísla para prepararte, para moldearte, para hacerte más fuerte. Y cuando su obra esté completa, serás llevado al lugar de propósito y bendición que Él ha diseñado para ti. Así que hoy, si te encuentras en un lugar de aislamiento, quiero que cambies tu perspectiva. No lo veas como un castigo, no lo veas como una pérdida. Velo como una oportunidad para crecer, una oportunidad para estar más cerca de Dios, una oportunidad para ser transformado en la persona que Dios te ha llamado a ser. Porque lo que viene después del aislamiento es la bendición. Lo que viene después de este tiempo de soledad es el propósito cumplido. Y cuando finalmente llegues a ese lugar, te darás cuenta de que todo tuvo sentido. Te darás cuenta de que Dios estaba obrando en ti todo el tiempo, preparando cada detalle, alineando cada circunstancia, para llevarte al lugar de bendición que Él tenía preparado para ti desde el principio. El aislamiento, aunque muchas veces se sienta como un espacio de soledad o vacío, es en realidad el lugar donde las transformaciones más profundas ocurren.
A lo largo de la historia, Dios ha usado momentos de aislamiento para preparar a las personas, para moldear sus corazones y mentes, y para transformarlas en lo que realmente están llamadas a ser. Dios usa el aislamiento como una herramienta para hacer el trabajo interno que no podría lograrse de otra manera. Cuando te sientes apartado, cuando parece que el mundo sigue sin ti, quiero que recuerdes algo crucial. Dios está trabajando en ti de una manera profunda y personal, de una manera que solo puede suceder cuando todo lo demás queda en silencio. Este es un principio que muchas veces olvidamos. La verdadera transformación no ocurre en medio del ruido y las distracciones, sino en esos momentos de calma, en esos momentos de soledad. Y aunque el aislamiento puede ser incómodo, aunque puede ser doloroso, es en ese lugar donde Dios moldea nuestro carácter, donde refuerza nuestra fe y nos prepara para lo que está por venir. Quiero que pienses en esto. Cuando estás en medio de la multitud, cuando estás rodeado de las voces de los demás, ¿cómo puedes escuchar con claridad lo que Dios quiere decirte? Es difícil. Pero cuando Dios te aísla, cuando te separa de las distracciones, es ahí donde puedes oír su voz más claramente, donde puedes comenzar a ver lo que Él está haciendo en tu vida. Este proceso de aislamiento no es algo nuevo. Dios ha usado el aislamiento a lo largo de la historia para preparar a las personas para grandes cosas. Piénsalo por un momento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. David pasó años huyendo y escondido en cuevas antes de ser coronado rey. Y José pasó años en la prisión antes de llegar a la posición de autoridad que Dios tenía preparada para él. El aislamiento fue el espacio donde Dios los transformó, donde sus corazones fueron moldeados, donde su fe fue fortalecida. Y lo mismo está ocurriendo en tu vida. Quiero contarte algo que me sucedió en una etapa de mi vida, cuando comencé a comprender este principio del aislamiento y la transformación. Recuerdo una época en la que las cosas no iban como yo esperaba. Había puesto mucho esfuerzo en mis proyectos, en mi trabajo, pero los resultados simplemente no llegaban. Me sentía solo, frustrado, como si todo el progreso que había hecho se hubiera detenido. Y en medio de esa frustración, empecé a cuestionarme, ¿por qué Dios me había llevado a ese lugar? ¿Por qué estaba experimentando tanto silencio? Fue en ese momento que comencé a recordar algo que mi mentor, John Earl Schaff, solía decirme. Jim, cuando las cosas parecen no avanzar, cuando parece que todo se ha detenido, es porque Dios está trabajando en ti, no en lo que está a tu alrededor. Y esas palabras, aunque simples, comenzaron a tener un nuevo significado para mí. Me di cuenta de que el aislamiento en el que me encontraba no era un castigo, era una oportunidad. Era una oportunidad para mirar hacia adentro, para ver qué áreas de mi vida necesitaban ser transformadas, para reevaluar mi enfoque, mi actitud y mi fe. Y fue en esos momentos de soledad que comencé a ver con claridad lo que Dios estaba haciendo. Dios no me había abandonado en ese tiempo de aislamiento, al contrario, Él estaba más cerca de lo que nunca antes había estado. Pero estaba trabajando en áreas de mi vida que no habían sido confrontadas antes. Y esto es algo que todos necesitamos recordar. Dios no está interesado solo en darnos éxito o bendiciones externas. Él está profundamente interesado en nuestro crecimiento interno, en nuestra transformación. Y muchas veces, la única manera de hacer eso es a través del aislamiento, a través de esos momentos de soledad en los que todo lo que puedes hacer es confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. El aislamiento es el espacio donde Dios nos moldea, donde los defectos de carácter son confrontados, donde las áreas de debilidad son fortalecidas. Es en esos momentos de soledad que comenzamos a ver nuestras verdaderas motivaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Es en esos momentos que Dios nos muestra las áreas que necesitan ser transformadas. Y aunque ese proceso puede ser incómodo, aunque puede ser doloroso, es absolutamente necesario. Porque sin esa transformación interna,
no estaríamos preparados para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recuerdo que durante ese tiempo de aislamiento, comencé a entender algo que antes no había visto con claridad. Dios no estaba tan preocupado por lo que yo podía lograr. Estaba preocupado por quién me estaba convirtiendo en el proceso. Y eso es algo que quiero que entiendas hoy. Dios no solo está interesado en lo que puedes hacer, Él está interesado en quién eres, en cómo tu carácter se está desarrollando, en cómo tu fe está creciendo, en cómo estás siendo transformado para cumplir el propósito que Él ha diseñado para tu vida. Y muchas veces, esa transformación solo puede ocurrir cuando todo lo demás queda en silencio, cuando las distracciones desaparecen, cuando las voces externas se apagan y lo único que queda es Dios y tú. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has sentido que no estabas avanzando? ¿Cuántas veces has sentido que estabas estancado, que las cosas no iban como esperabas? Y en medio de esos momentos es fácil pensar que algo está mal. Es fácil caer en la trampa de la desesperación. Pero quiero que cambies esa perspectiva hoy. Quiero que veas esos momentos como oportunidades, como momentos en los que Dios está trabajando en ti de maneras que no podrías imaginar. Porque lo que está ocurriendo en ese aislamiento, lo que Dios está haciendo en lo profundo de tu ser, es una preparación para lo que está por venir. Recuerda que Dios nunca hace nada sin un propósito. Si hoy te encuentras en un lugar de aislamiento, si hoy sientes que las cosas no están avanzando como esperabas, quiero que sepas algo. Dios está preparando algo grande para ti. Él está trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes ver, pero que pronto se manifestarán. El aislamiento no es el fin, es solo el comienzo de algo más grande. Es el espacio donde Dios te está preparando para las bendiciones que están por venir. Lo que necesitas hacer ahora es confiar en el proceso. Confiar en que, aunque no veas los resultados inmediatos, Dios está obrando en tu vida. Él está moldeando tu carácter, está transformando tu corazón, está fortaleciéndote para que, cuando llegue el momento de caminar en las bendiciones que tiene preparadas para ti, estés completamente listo. El aislamiento es el espacio donde Dios te prepara para lo que viene. Es el lugar donde te transforma de adentro hacia afuera. Así que, si hoy te sientes solo, si hoy te sientes aislado, quiero que lo veas desde una nueva perspectiva. Dios no te ha olvidado, no te ha dejado de lado. Al contrario, te tiene exactamente donde necesitas estar. Este es el lugar de transformación, el lugar donde tu carácter está siendo moldeado, el lugar donde tu fe está siendo fortalecida. Y cuando salgas de este tiempo de aislamiento, serás una persona diferente, una persona más fuerte, más sabia, más preparada para lo que Dios tiene para ti. El aislamiento es el espacio de transformación. Es donde Dios hace su mejor obra en tu vida. Y aunque puede ser incómodo, aunque puede ser difícil, es absolutamente necesario para tu crecimiento. Porque sin ese tiempo de transformación, no estarías listo para las bendiciones que están por venir. Así que hoy, en lugar de resistir el aislamiento, en lugar de verlo como algo negativo, abrázalo. Abre tu corazón a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque cuando lo hagas, verás que todo este proceso tenía un propósito mucho mayor de lo que imaginabas. Uno de los mayores retos que enfrentamos en la vida es aprender a estar solos. El ser humano, por naturaleza, es social. Estamos diseñados para conectarnos con los demás, para buscar apoyo, compañía y validación. Y aunque eso es parte fundamental de nuestra vida, hay momentos en los que Dios te llama a caminar solo, a apartarte, a dejar de depender tanto de las voces externas para poder escuchar con claridad lo que Él tiene que decirte. Este proceso de aislamiento, de soledad, no es fácil, es incómodo, es doloroso, pero es necesario. Porque hay lecciones que solo puedes aprender cuando estás solo con Dios. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en los demás? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de escuchar la opinión de alguien más antes de tomar una decisión importante? Es natural.
Queremos asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. Queremos saber que lo que estamos haciendo está bien. Pero hay un momento en la vida, un momento crucial en nuestro caminar de fe, en el que Dios nos aparta de esas voces externas, porque lo que Él tiene para decirte no puede ser influenciado por las opiniones de los demás. Y es en ese espacio de soledad, en ese lugar donde no tienes a quién recurrir más que a Dios, donde aprendes una de las lecciones más valiosas. Dios es suficiente. Su voz es suficiente. Su dirección es suficiente. Él es todo lo que necesitas. Hay una paz profunda que solo puedes encontrar cuando aprendes a estar solo con Dios. Cuando las voces externas se apagan, cuando las distracciones desaparecen y todo lo que tienes es la presencia de Dios. Y es en ese lugar donde verdaderamente comienzas a depender de Él, donde empiezas a ver que, aunque las personas a tu alrededor puedan ayudarte, aconsejarte o apoyarte, tu verdadera fortaleza, tu verdadera sabiduría, viene de Dios. Es en esos momentos de soledad cuando aprendes a escuchar su voz con más claridad, cuando empiezas a entender que Dios está más interesado en tu relación con Él que en tu relación con los demás. No me malinterpretes, las relaciones son importantes. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente, pero hay momentos en los que Dios necesita apartarte, en los que te llama a estar solo con Él, para enseñarte algo que no podrías aprender en medio de la multitud. Y esos momentos son preciosos. Son incómodos al principio, sí, pero cuando te permites estar solo con Dios, cuando abrazas ese aislamiento, te das cuenta de que es en esos momentos cuando tu relación con Él se profundiza más que nunca. Quiero que pienses en la vida de grandes personajes de la fe. David, antes de convertirse en rey, pasó años solo. Moisés, antes de guiar al pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto, apartado, en soledad, antes de comenzar su ministerio público. Dios usa la soledad para prepararnos, porque hay cosas que no puedes aprender cuando estás rodeado de ruido. Hay lecciones que solo se aprenden en la soledad, en el silencio, en ese lugar donde todo lo que tienes es a Dios. Cuando estás solo, cuando todo lo demás se ha desvanecido, es cuando comienzas a ver con más claridad quién eres realmente. El aislamiento te revela tus debilidades, tus inseguridades, tus miedos. Es en esos momentos de soledad que empiezas a enfrentar las partes de ti que has estado evitando. Pero aquí está lo increíble. Es también en esos momentos donde Dios te fortalece. Él no te deja solo para que enfrentes tus debilidades por tu cuenta. Él está contigo, mostrándote esas áreas de tu vida no para condenarte, sino para ayudarte a transformarlas. Este proceso de aprender a estar solo es uno de los más importantes en tu caminar de fe, porque te enseña a depender completamente de Dios. Cuando ya no tienes a nadie más a quien recurrir, cuando todas las demás opciones han desaparecido, es cuando verdaderamente aprendes a confiar en Dios de una manera profunda. Es cuando te das cuenta de que, aunque las personas pueden fallarte, aunque las circunstancias pueden cambiar, Dios nunca lo hace. Él está contigo en cada paso del camino, incluso en esos momentos de soledad que parecen interminables. Puedo contarte algo personal. Recuerdo una etapa en mi vida en la que parecía que todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Las personas en las que confiaba no estaban disponibles. Los proyectos en los que había puesto mi energía no estaban dando frutos y me sentía completamente solo. Fue una de las etapas más difíciles que había enfrentado, porque estaba acostumbrado a tener a las personas a mi alrededor para apoyarme, para guiarme. Pero de repente, me encontré en un lugar donde no tenía a quién recurrir, donde el ruido se apagó, donde las opiniones de los demás ya no estaban presentes. Y fue en ese lugar de soledad donde comencé a entender algo fundamental. Dios estaba trabajando en mí de una manera que solo podía suceder en ese espacio de aislamiento. Me di cuenta de que Dios había permitido ese tiempo de soledad, no para hacerme sufrir, sino para enseñarme a depender completamente de Él.
Fue en ese tiempo que aprendí a confiar en su voz, más que en cualquier otra cosa. Aprendí a buscar su dirección en lugar de buscar la validación de los demás. Fue en esos momentos de aislamiento que mi relación con Dios se profundizó de una manera que nunca había experimentado antes. Y aunque fue un tiempo difícil, cuando miro hacia atrás, puedo ver con claridad que fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Fue el momento en el que aprendí a estar solo, a depender completamente de Dios, a confiar en que su plan para mi vida era mucho mejor que cualquier plan que yo pudiera haber imaginado. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Aprender a estar solo es una de las lecciones más valiosas que Dios puede enseñarte. Porque cuando aprendes a estar solo con Dios, cuando aprendes a depender completamente de Él, te das cuenta de que no necesitas la validación de los demás, no necesitas que las personas te den su aprobación. Dios es suficiente, su voz es suficiente, Él es todo lo que necesitas. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver el aislamiento no como una pérdida, sino como una oportunidad? Una oportunidad para estar más cerca de Dios, para escuchar su voz con más claridad, para permitir que Él trabaje en las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistir la soledad, decidieras abrazarla como parte del proceso de crecimiento que Dios tiene para ti? Te aseguro que, si lo haces, verás una transformación en tu vida que nunca habías imaginado. El aislamiento no es fácil, pero es necesario. Es el espacio donde Dios nos enseña a depender de Él, donde nuestra fe es probada y fortalecida, donde nuestro carácter es moldeado. Es el lugar donde aprendemos que Dios es suficiente. Y cuando sales de ese tiempo de soledad, cuando finalmente ves lo que Dios estaba haciendo en tu vida, te darás cuenta de que valió la pena. Te darás cuenta de que cada momento de aislamiento fue una preparación para algo más grande. Porque cuando aprendes a estar solo con Dios, aprendes que nunca estás verdaderamente solo. Así que hoy, si te encuentras en un lugar de soledad, quiero que lo veas desde una nueva perspectiva. Dios te tiene exactamente donde necesitas estar. Él está usando ese tiempo de aislamiento para hacer algo profundo en ti, para enseñarte a depender más de Él, para mostrarte que su voz es todo lo que necesitas. Este es un tiempo de transformación, un tiempo en el que tu relación con Dios se profundiza, en el que aprendes a confiar en su plan de una manera que nunca habías experimentado antes. Y cuando salgas de este tiempo de soledad, serás una persona completamente diferente. Serás más fuerte, más sabio, más preparado para lo que Dios tiene para ti. No temas la soledad. Abrázala como parte del proceso de Dios en tu vida. Porque cuando aprendes a estar solo con Dios, descubres una paz, una fortaleza y una claridad que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Este es tu tiempo de transformación. Este es el lugar donde Dios está haciendo su mejor obra en ti. Confía en el proceso, porque lo que viene después del aislamiento será mucho más grande de lo que puedas imaginar. El aislamiento no es el final de tu historia. De hecho, es solo el principio de algo mucho más grande. Lo que viene después del aislamiento es la bendición, es el propósito que Dios tiene para ti, es el cumplimiento de todo lo que has estado esperando y orando. Pero antes de que eso suceda, antes de que puedas ver la manifestación completa del plan de Dios en tu vida, primero debes aprender a caminar a través del aislamiento con fe y confianza. Porque, aunque esos momentos de soledad pueden sentirse interminables, son precisamente lo que te está preparando para lo que viene. Uno de los mayores retos del aislamiento es aprender a enfrentarlo sin desesperación, sin caer en la trampa de la duda y el desánimo. Es fácil sentirse perdido cuando parece que estás solo, cuando parece que las respuestas no llegan. Pero aquí está la clave. No estás solo. Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote, preparándote para lo que está por venir. Y cuando puedas cambiar tu perspectiva, cuando puedas ver el aislamiento no como una pérdida, sino como una oportunidad para acercarte más a Dios,
comenzarás a experimentar una transformación profunda. Ahora, quiero compartir algunos consejos prácticos sobre cómo afrontar esos momentos de soledad. Esos momentos en los que parece que estás apartado, en los que parece que nada está avanzando. Estos consejos te ayudarán a mantenerte firme, a confiar en el proceso y a caminar hacia la bendición que Dios ya ha preparado para ti. El primer paso para afrontar la soledad es aceptar que es parte del plan de Dios para tu vida. No es un accidente, no es un desvío, es una etapa necesaria para tu crecimiento. Cuando comienzas a aceptar que el aislamiento tiene un propósito, cambia tu manera de enfrentarlo. Ya no lo ves como un castigo, sino como una oportunidad para ser moldeado, para ser preparado. Recuerda que Dios no te aísla porque te ha olvidado, te aísla porque está trabajando en ti. Y cuando puedas aceptar eso, comenzarás a experimentar paz en medio de la soledad. La aceptación no significa que la soledad se vuelva fácil, pero sí cambia tu actitud hacia ella. En lugar de resistir el aislamiento, en lugar de quejarte o sentirte frustrado, empiezas a verlo como una herramienta que Dios está usando para hacer algo más grande en ti. Acepta el aislamiento como parte del proceso y confía en que Dios te está llevando hacia algo mejor. Uno de los mayores desafíos del aislamiento es que puede hacerte sentir como si estuvieras perdiendo el tiempo. Pero aquí está la verdad. Dios nunca desperdicia un momento en tu vida. Incluso en los tiempos de soledad, Él está haciendo algo en ti. Así que, en lugar de ver la soledad como un vacío, comienza a buscar el propósito en ella. Este es el momento perfecto para crecer espiritualmente, para profundizar tu relación con Dios, para trabajar en las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. La soledad te da el espacio para reflexionar, para escuchar la voz de Dios sin las distracciones del mundo, para crecer en tu fe. Encuentra propósito en esos momentos de soledad y verás cómo tu perspectiva cambia. En lugar de ver el aislamiento como algo negativo, comenzarás a verlo como una oportunidad para acercarte más a Dios y prepararte para lo que viene. El aislamiento es un tiempo en el que Dios te llama a confiar en Él más profundamente. Y una de las formas en que puedes afrontar la soledad es fortaleciendo tu fe y confianza en su plan. Porque cuando el ruido del mundo se apaga, cuando las distracciones desaparecen, es cuando Dios te pide que confíes completamente en Él. Este es el momento perfecto para fortalecer tu relación con Dios, para pasar más tiempo en oración, para leer su palabra y dejar que te guíe. Cada vez que sientas que el aislamiento se vuelve abrumador, recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. La fe no se fortalece en los momentos de comodidad, se fortalece en los momentos de desafío. Así que, en lugar de temer la soledad, úsala como una oportunidad para crecer en tu fe y confiar más profundamente en Dios. Uno de los secretos para atravesar la soledad con éxito es mantener una actitud de gratitud. Agradece a Dios por lo que está haciendo en tu vida, incluso si no puedes verlo claramente ahora mismo. La gratitud tiene el poder de transformar tu perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, en lo que te falta, comienzas a enfocarte en lo que Dios está haciendo en ti. Agradece a Dios por el proceso. Agradece por la oportunidad de crecer. Agradece por las lecciones que estás aprendiendo. La gratitud cambia tu enfoque. Y cuando comienzas a ser agradecido, aunque estés en medio del aislamiento, empiezas a ver las bendiciones que ya están a tu alrededor. La gratitud es un arma poderosa contra la desesperación y te ayudará a mantenerte firme mientras caminas por esta etapa de soledad. Finalmente, uno de los consejos más importantes para afrontar la soledad es mantener tu visión en el futuro que Dios tiene para ti. El aislamiento es solo una etapa temporal, no es el destino final. Dios tiene algo mucho más grande para ti. Tiene bendiciones, oportunidades y propósito esperando en el futuro. Pero primero, necesitas pasar por este proceso de aislamiento. Mantén tu visión en lo que está por venir.
No permitas que el aislamiento te haga perder de vista las promesas de Dios. Lo que estás viviendo hoy es solo una preparación para lo que viene mañana. Dios ya ha visto tu futuro, ya ha alineado las bendiciones que están por venir. Pero para recibirlas, necesitas estar listo. Y parte de estar listo es aprender a caminar a través del aislamiento con fe, gratitud y confianza. Quiero que recuerdes algo importante. El aislamiento no dura para siempre. Es una temporada, es una etapa, es un momento en tu vida que Dios está usando para prepararte. Pero después del aislamiento viene la bendición. Después de la soledad, después del silencio, llegará el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Lo que has estado esperando, orando y creyendo, se manifestará. Pero primero, necesitas caminar por este proceso de transformación. Necesitas aprender las lecciones que solo el aislamiento puede enseñarte. La bendición siempre llega después del aislamiento, pero la clave está en cómo caminas a través de esa etapa. Si puedes mantener tu fe, si puedes confiar en que Dios está trabajando, si puedes seguir adelante con gratitud y visión, verás cómo todo lo que Dios ha planeado para ti comienza a tomar forma. El propósito que Dios tiene para ti es grande, pero para caminar en ese propósito, primero necesitas pasar por este tiempo de preparación. Así que hoy, en lugar de temer el aislamiento, en lugar de sentirte abrumado por la soledad, quiero que lo veas desde una nueva perspectiva. Dios te está preparando para algo más grande. Lo que viene después de este tiempo de aislamiento será mucho más grande de lo que puedas imaginar. Confía en el proceso. Confía en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedas verlo claramente ahora mismo. Y cuando llegue el momento, cuando el aislamiento termine, verás cómo todo lo que Dios ha planeado para ti comienza a cumplirse. Después de todo lo que hemos hablado, quiero que te lleves una verdad inquebrantable en tu corazón. El aislamiento es solo el preludio de la bendición. Sí, esos momentos de soledad, esos tiempos en los que parece que el mundo te ha dado la espalda, no son el final de tu historia, son solo el principio de algo mucho más grande. El hecho de que hoy te encuentres en una etapa de aislamiento, en una etapa donde parece que no hay movimiento, no significa que Dios se haya olvidado de ti. Todo lo contrario, significa que Dios está trabajando en ti, preparándote, moldeándote para lo que viene. Y lo que viene quiero que lo visualices con claridad. Es mucho más grande de lo que puedas imaginar. La bendición que Dios tiene para ti no es pequeña, no es limitada, es abundante y está diseñada específicamente para ti, para tu vida, para el propósito que Dios ha trazado desde el principio. Pero antes de que esa bendición llegue, Dios necesita asegurarse de que estés listo para recibirla. Porque lo que te dará no es cualquier cosa, es algo que cambiará tu vida por completo. Te llevará a otro nivel, te impulsará hacia nuevos horizontes, te abrirá puertas que nunca habías imaginado. Pero para llegar ahí, primero debes pasar por este tiempo de aislamiento, y es en este momento donde debes hacer la elección más importante, la de confiar en el proceso. Confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no ves los resultados inmediatos. Confiar en que cada día que pasas en soledad es un día más de preparación, un día más en el que Dios está haciendo su mejor obra en ti. Porque aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Dios está en medio de este proceso, alineando cada detalle, perfeccionando cada aspecto, para que cuando llegue el momento de la bendición, estés completamente listo para recibirla. Quiero que pienses en algo por un momento. Si Dios te diera hoy la bendición que has estado esperando, ¿estarías preparado para manejarla? Es una pregunta profunda, porque a veces, en nuestra desesperación por recibir lo que queremos, no nos damos cuenta de que necesitamos pasar por un proceso de preparación primero. Dios no te dará una bendición que no puedas manejar, porque lo último que quiere es que algo que fue diseñado para ser una bendición se convierta en una carga. Por eso, te está preparando en este tiempo de aislamiento,
está fortaleciendo tu carácter, está profundizando tu fe, está transformando tu corazón, para que cuando llegue el momento de recibir su bendición, puedas manejarla con sabiduría, con gratitud y con responsabilidad. El aislamiento no es eterno, es una temporada, y como toda temporada tiene un principio y tiene un fin. Pero lo que determines hacer durante esta temporada, cómo enfrentes este tiempo de soledad, determinará tu capacidad para recibir y manejar lo que viene después. Dios está usando este tiempo para prepararte, y aunque no sea fácil, aunque haya momentos en los que te sientas perdido o desanimado, quiero que sigas adelante, que sigas creyendo, que sigas confiando en que lo que Dios está haciendo en este momento es parte del proceso para llevarte a un lugar más alto. El lugar de bendición que Dios tiene preparado para ti no es cualquier lugar. Es un lugar de abundancia, es un lugar de propósito, es un lugar donde todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, tendrá sentido. No llegarás ahí por accidente, llegarás porque Dios te ha preparado para ese lugar. Cada desafío, cada prueba, cada momento de aislamiento es parte de esa preparación. Y cuando finalmente llegues, te darás cuenta de que todo este proceso valió la pena. Te darás cuenta de que cada día de espera, cada día de silencio, fue parte de la obra que Dios estaba haciendo en tu vida. Y cuando llegues a ese lugar de bendición, quiero que lo recuerdes. Quiero que recuerdes cómo Dios te guió a través del aislamiento, cómo te sostuvo en los momentos de mayor debilidad, cómo te dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parecía que todo se había detenido. Porque cuando veas la bendición manifestarse en tu vida, verás con claridad que Dios siempre estuvo contigo, que nunca te dejó solo, que nunca te abandonó, que siempre estuvo obrando en el silencio, preparando cada detalle para que, cuando llegara el momento, todo encajara perfectamente. Hoy quiero invitarte a que abraces el proceso. Abraza el aislamiento como parte del plan de Dios. No lo veas como una pérdida, no lo veas como un desvío. Velo como lo que realmente es. Una oportunidad para ser transformado. Una oportunidad para estar más cerca de Dios. Una oportunidad para prepararte para la bendición que está por venir. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Y cuando finalmente salgas de este tiempo de aislamiento, verás como todo lo que has vivido ha sido parte de ese plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Así que, ¿qué harás ahora? ¿Seguirás resistiendo el aislamiento o lo abrazarás como parte del proceso? La elección está en tus manos. Puedes elegir ver este tiempo como un castigo, como algo negativo, o puedes elegir verlo como lo que realmente es. Una etapa de preparación, una etapa donde Dios está obrando en lo profundo de tu ser. Una etapa que te está llevando hacia algo mucho más grande. Quiero que te vayas con esto en mente. Dios no te ha dejado solo. Dios está contigo en cada paso de este proceso. Él sabe exactamente lo que estás enfrentando, sabe lo que sientes, sabe las dudas que has tenido, pero también sabe lo que viene después. Y lo que viene después es mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más abundante de lo que puedas imaginar. Así que hoy, decide confiar en el proceso. Decide caminar a través del aislamiento con fe, con gratitud, con la certeza de que Dios está obrando en cada detalle de tu vida. Y cuando finalmente llegues al lugar de bendición, te darás cuenta de que todo valió la pena. Te darás cuenta de que Dios siempre estuvo a tu lado, guiándote, sosteniéndote, preparándote para este momento. Muchas gracias.